Vale, pues nada, yo os voy a comentar un poquito sobre el máster que hemos preparado, que como dice Ignasi, yo creo que es una formación única, ¿no? En la que hemos depositado mucho cariño y mucha profesionalidad, creo yo. Somos varios los profesionales que lo hemos montado. Os voy a comentar muy brevemente de qué se trata. Eh, y bueno, viene un poco al hilo de lo que comentaban los colegas que han estado impartiendo las ponencias hoy, ¿no? Del momento en el que estamos, donde es evidente que algo está cambiando, decía Ignasi, ¿no? Podemos discutir si es el calentamiento global, si es una cosa u otra, pero lo que es evidente es que algo cambia a nuestro alrededor y nosotros, pues, de alguna manera nos tenemos que adaptar, ¿no? El máster, como veis, es un máster BIM en sostenibilidad oficial de Autodesk y Design Builder, UTIC, de New School, que es la institución académica que lo imparte conmigo como coordinador de área. Eh, está, digamos, certificada tanto por Autodesk como por Design Builder, que es el software que utilizamos para la simulación energética, y juntos pues hacen una dupla súper potente que es un poco en torno a lo cual gira el máster, ¿no? Boutique es una escuela de referencia en nuevas tecnologías, que estamos afincados en Madrid, pero tenemos muchísima afluencia de estudiantes de Latinoamérica. Eh, y es una escuela que tiene diferentes másters y diferentes cursos orientados a las nuevas tecnologías, entre ellos el de BIM Manager, ¿no? Que es una de las piedras angulares de la escuela, que es un curso además donde yo imparto uno de los módulos, la parte de arquitectura orgánica, y la parte de sostenibilidad. Yo estoy especializado en sostenibilidad, trabajo en mi día a día, sobre todo en lo que se refiere al rendimiento energético de los edificios. Eh, y eso sobre todo en lo que nos centramos, ¿no? Un poquito en este máster. Como ha dicho Paula al principio, y no podría estar más de acuerdo con ella, la sostenibilidad es un tema que es poliédrico, ¿no? Que no solo nos podemos centrar en un aspecto de ellos. Eh, y prueba de ello es, creo que ha sido Roberto, el que en un momento determinado, en una de las presentaciones, citaba la famosa definición del IPCC, ¿no? Sobre lo que es la sostenibilidad, que es una cosa como muy vaga y muy abierta. Aquella frase de es el desarrollo que permite desarrollarse las generaciones presentes sin comprometer a las generaciones futuras, ¿no? Da un poco cuenta de lo amplia que es la sostenibilidad, ¿no? Porque en realidad pues no concreta demasiado. Y no obstante, nosotros en el máster de alguna manera pues hemos decidido centrarlo, a pesar de que tenemos una parte inicial, conceptual, en la que entramos en muchos de los temas que ha comentado Pablo al principio, pues sí que nos centramos mucho en el rendimiento energético, ¿no? Nos centramos en el rendimiento energético principalmente porque pensamos que es uno de los grandes nichos que tenemos como profesionales los arquitectos, los ingenieros de edificación, los ingenieros industriales y demás. No por nada, ¿no? Sino porque es evidente que estamos ante una emergencia climática, es evidente que todas las políticas de la Unión Europea, de América, de todos los países desarrollados en vías de desarrollo, están girando, pivotando hacia economías con bajos consumos de carbono. Y el caso de los edificios es especialmente paradigmático, ¿no? Tenemos países como Reino Unido o Alemania, eh, donde los edificios son responsables de en torno al 40% de las emisiones de gas de efecto invernadero, ¿no? Eso unido al hecho de que tenemos demostrado que en torno al 85% de la energía consumida por los edificios se consume durante la fase operativa, es decir, durante la vida útil del edificio, ¿no? Pues claro, estamos diciendo de forma indirecta que en torno al 30-25% de las emisiones de CO2 que emitimos a la atmósfera a día de hoy, de alguna manera tienen que ver con el uso que hacemos de los edificios y con el diseño de esos edificios, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de este máster, es dotar a los profesionales del sentido crítico necesario para ser capaces de desarrollar edificios que sean sostenibles en esos términos y ser capaces de analizar edificios existentes, planeamientos, etcétera, que de alguna manera puedan mejorar en algún aspecto, ¿no?
Para ello lo que hemos preparado es un temario basado en 8 módulos, que voy a pasar muy rápidamente por encima de ellos. El primer módulo es una introducción a la metodología BIM. Es un módulo pensado para aquellos que de alguna manera no tienen afianzado el manejo de la metodología BIM. En este caso lo vamos a trabajar con Autodesk Revit, que es una de las herramientas que estoy seguro que todo el mundo conocerá, probablemente las herramientas más potentes de BIM que hay en el mercado. En el módulo 2 es un módulo muy conceptual, muy teórico, ¿no? Es el entorno sostenible. Aquí, de alguna manera, intentamos que todos estemos en la misma página, ¿no? Cómo hemos llegado hasta aquí, cinética, economía, edificación, calidad de vida, todas esas cosas que de alguna manera tienen que ver con la sostenibilidad que ya mencionaba Paula, pues nosotros aquí nos vamos a poner al día para que todos hablemos el mismo lenguaje. Los módulos los vamos a ir superponiendo, no son consecutivos, sino que se van entremezclando y se van complementando unos con otros. Y esto pasa, por ejemplo, con el módulo 3, ¿no? Que es termodinámica aplicada. Aquí, que nadie se asuste, no vamos a empezar a hacer ecuaciones de tercer grado, pero sí que vamos a tener como una base matemática y una base física para saber de qué estamos hablando, ¿no? No nos vale saber lo que es la transmitancia térmica y saber meter la transmitancia térmica en el programa. Cuando estamos diseñando, cuando estamos evaluando de forma crítica, de verdad necesitamos saber cómo están influyendo los diferentes parámetros en el diseño que estamos haciendo, ¿no? Cuál es su papel en la ecuación, de tal manera que seamos capaces de, pues eso, tener una posición crítica al respecto y poder desarrollar diseños con sentido, ¿no? Luego avanzaremos ya hacia una segunda parte del máster, un segundo bloque mucho más crítico, donde ya empezamos a evaluar, ya empezamos a analizar y no solo a conceptualizar, con un módulo que trata de la evaluación postocupación, ¿no? Es curioso cómo de alguna manera a nadie se le ocurre comprarse una radio, llegar a casa, encenderla y dejarla puesta el resto de su vida útil en la cadena que empieza a sonar, que a lo mejor no es más que una interferencia, ¿no? Y sin embargo los edificios los terminamos, los entregamos y muchas veces la gente se mete a vivir y no los sintoniza, ¿no? No existe una evaluación postocupación que en los países del norte de Europa está a la orden del día y que sin embargo aquí en España pues de alguna manera no desarrollamos, ¿no? Vamos luego hacia lo que es el grueso del máster, que es el diseño de consumo casi nulo con Design Builder. Aquí es donde ya empezamos a hablar entre Revit y Design Builder, empezamos a ver flujos de trabajo y desarrollamos, por supuesto, en profundidad la herramienta Design Builder, que es un software súper potente, pero insisto, con el que lo que queremos es tener un sentido crítico, ¿no? Desarrollar ese espíritu crítico, que es lo que nos va a hacer al final buenos profesionales. Tenemos un módulo 6 que complementa el anterior. Está basado en todo el concepto Passive House, que como sabéis es un concepto de diseño basado en un consumo energético exageradamente bajo, ¿no? Ridículamente bajo comparado con lo que consumimos en España. Para que os hagáis una idea, el consumo medio en España para una vivienda, por ejemplo, está en el entorno de los 150, 170 kilovatios hora por metro cuadrado al año, ¿no? Y sin embargo, en el estándar Passive House estamos hablando de consumos de máximo 15, 18 kilovatios hora metro cuadrado de calefacción, por ejemplo, lo cual, pues bueno, pues ya nos da una idea del consumo de la barra baja tan bestial que estamos hablando, ¿no? Lo complementamos con energías renovables, fotovoltaica, solar, biomasa, etcétera, ¿no? Y por último pasamos a los últimos módulos, el diseño y consultoría, que sería de alguna manera la unificación de todo lo que habríamos visto hasta aquí, y el módulo 8, que es el desarrollo del proyecto final de máster, con unos ejercicios específicos pensados precisamente para evaluar si hemos sido capaces de aunar todo lo que hemos visto a lo largo del máster, ¿no? Bien, requisitos de acceso. No creo que nadie que le interese este tema y que sienta que a lo mejor le podría interesar hacer el máster se vea fuera por los requisitos de acceso. Evidentemente, lo que se necesita para poder acceder al máster es tener una mínima formación básica en el sector AEC, ¿no? Cualquier arquitecto, ingeniero, aparejador, incluso alguien que tenga pues los primeros ciclos de cualquiera de esas formaciones, con eso es suficiente para acceder, ¿no? Un conocimiento básico de álgebra, de lo que básicamente se obtiene en la secundaria, y poquito más, ¿no? Y muchas ganas de darle caña a este tema, que yo creo que merece la pena y que es un momento para eso. Es un programa que está coordinado por mí, yo sería el coordinador y soy un poco la cabeza que ha
que ha dado forma a la estructura del máster, pero que está dirigido por el propio Ignasi, ¿no? Que no requiere presentación. Y luego pues, tenemos una serie de profesores y ponentes, pues por ejemplo Julio, que es el coordinador BIM dentro de la propia escuela y que además es BIM Manager y trabaja precisamente en toda esa parte, que es lo que enseña el primer módulo de BIM. Paula Cánovas, por ejemplo, es íntima amiga mía y además es arquitecta certificada Passive House, trabaja en un estudio que solamente se dedica a hacer edificios de consumo casi nulo. Daría, por ejemplo, toda la parte de renovables, de concepto Passive House, de bajas emisiones de carbono. Félix Cerdán, que es también arquitecto, trabaja en un estudio de paisajismo, nos daría varias pildoritas, varias charlas respecto a ecosistemas urbanos, ecosistemas verdes y demás. Es decir, que si os fijáis, al final ninguno de los profesionales que estamos aquí somos personas que nos dediquemos a la formación, nos dedicamos al sector AEC y lo que venimos es a impartir aquello que hemos aprendido, ¿no? Y yo creo que esto es una de las grandes, valores que tiene la escuela, ¿no? Que es que ningún profesor de nuestra escuela es profesor. Todos los profesores somos arquitectos, ingenieros, BIM manager, facility manager. Todos venimos a enseñar de alguna manera lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Y eso yo creo que dota a la escuela de mucho valor porque siempre estamos o pretendemos estar humilde y honestamente a la orden del día porque no nos queda otra, ¿no? El método del máster es un método constructivista, es decir, vamos avanzando desde una base muy conceptual y muy intuitiva hacia campos más complejos, más formales, más cuantificables. Y en ese sentido, pues vamos construyendo un módulo sobre otro y vamos entremezclando, complementando los módulos unos sobre otros. El sistema de evaluación es muy sencillo, está basado en la media ponderada de los proyectos que iremos haciendo. Todos los módulos tienen una serie de prácticas que están pensadas para que el alumno las pueda ir haciendo a medida que vamos avanzando, de tal manera que, aunque los módulos se solapan, las prácticas no se solapan, para que siempre podamos empezar y terminar las prácticas y los ejercicios compatibilizando al mismo tiempo pues lo que es la práctica profesional, ¿no? Porque es un máster que está pensado para profesionales que ya tienen cierta formación y que en ese sentido pues muchos de ellos es posible que se encuentren trabajando en ese momento, ¿no? Como salidas profesionales, de lo que se trata principalmente con el máster es de dar un valor añadido al profesional, ¿no? De alguna manera yo creo que a día de hoy los edificios sostenibles se presentan al público, al cliente, al promotor, como edificios que tienen un valor añadido, se dotan de un valor añadido, y de alguna manera eso hace que los profesionales que estamos en el sector AEC se puedan presentar también con ese valor añadido si son capaces de hacer edificios con valor añadido, ¿no? Creemos, y poco a poco se está demostrando, que el tema de los edificios sostenibles, el tema de los edificios de bajo consumo energético, ahora mismo es un valor añadido y poco a poco, dentro de unos años, será un valor imprescindible, ¿no? Será algo de lo que no podamos prescindir. Y de la mano de esa circunstancia vendrá también el hecho de que sea un valor imprescindible para el profesional estar formado en el campo de la sostenibilidad, ¿no? Y en ese sentido, pues creemos que las salidas profesionales que tienen, y así lo hemos vivido nosotros mismos, que tenemos esta formación, pues son estudios de arquitectura o interiorismo diseño, oficinas de consultoría, departamentos de desarrollo sostenible de empresas más grandes o de constructoras. Es decir, que es un perfil que es muy polivalente y de alguna manera creemos que hay un nicho de mercado, un nicho profesional que merece la pena explotar, ¿no? Bien, no voy a entrar demasiado en detalle en las modalidades, regiones de estudio, elementos diferenciales y demás, pero sí comentaros que es un máster que, al igual que el resto de nuestras formaciones en la escuela, se puede hacer de forma semipresencial, es decir, damos el 50% de las clases en la escuela y otro 50% online, o de forma totalmente online. Las aulas que tenemos en la escuela están totalmente preparadas para poder dar las clases de forma presencial y que al mismo tiempo la gente que está fuera, mucha gente, como digo, de América Latina, se puedan conectar directamente a las clases en directo. Ellos van a ver en todo momento lo que estamos haciendo en el aula y escuchar lo que está sucediendo en el aula como si estuvieran allí.
o simplemente ver las clases en diferido, ¿no? Evidentemente tiene un valor añadido al que la gente se conecte en directo para poder interactuar y para poder preguntar y para poder beneficiarse de esa sinergia que se crea, pero las clases siempre van a estar grabadas y siempre van a estar en un repositorio a disposición del alumno a través de la plataforma de la escuela, ¿no? De la plataforma propia, lo que es el Canvas de Boutique. Bien, no me quiero liar demasiado con los elementos diferenciales que tiene el máster, ¿no? Pero yo creo que si tuviera que destacar 2 o 3 puntitos, pues serían sin duda que el programa es inédito. Yo creo que ahora mismo no existe un máster en sostenibilidad BIM en España, y en ese sentido es un programa que hemos generado desde cero, ¿no? Es un modelo educativo totalmente innovador y está planteado desde nuestro punto de vista profesional. Es decir, somos arquitectos, ingenieros que están ejerciendo su labor como profesionales en este momento, los que hemos montado el máster, y de alguna manera hemos plasmado nuestro día a día en ese máster. Y yo creo que eso precisamente es lo que dota de valor a esta formación, ¿no? Bueno, no quiero liarme demasiado, sé que es tarde, os agradezco a todos que hayáis aguantado hasta ahora. Si queréis más información o tenéis alguna pregunta, evidentemente estamos abiertos ahora mismo, y si no, en la página web de la escuela, en boutique.es, podéis encontrar toda la información relativa al máster, que como digo, estamos ya empezando, empezaremos pues dentro de un par de semanas.